Hola amigos de 5 días, buenas noches. Esta noche compartimos el set con dos personas especiales, artistas. Vamos a presentarles a Yarelis Domínguez y a Pedro Pablo Reyes, que ya usualmente nos acompaña en este segmento de arte, de artistas y de cosas lindas como les hemos estado presentando últimamente. Bueno, les cuento un poco de Yarelis Domínguez. Yarelis es una artista y tiene un máster en artes y un diplomado predoctoral en patrimonio musical hispano. Eso suena interesante y le vamos a preguntar a Yarelis que nos hable un poco de esto, porque además ella es musicóloga y es graduada del Instituto Superior de Artes. A mí lo que me gusta, y quizás por eso la hemos invitado aquí, que ella es profesora y esto la hace que tenga pues esa plasticidad de poder enseñarnos lo que hace, que podamos entenderlo. Ella además es autora de libros y artículos periodísticos, y algo que debo mencionar es que tiene un premio de la Academia de Ciencias Cubana en Ciencias Sociales por los aportes a la enseñanza artística. Como le dije, es profesora, además es conferencista y es esposa y es madre. Su esposo es un guitarrista y se llama Jorge Luis Garcel, que ya me dijo Pedro Pablo que tenemos que invitarlo aquí porque es un guitarrista clásico que, según Pedro, habla con la guitarra. Bueno, también la hija de Yarelis es artista y tiene 20 años y es parte de la Sinfónica Nacional Dominicana con el cello. ¿Qué les parece, Pedro? Buenas noches Yarelis. Buenas noches. Qué bueno tenerlos aquí. Sí, y Pedro, que nos trae a Yarelis, que de esa cantera de artistas que Pedro tiene, como siempre te has desarrollado en esa área, ¿verdad? Sí, que hemos compartido trabajo juntos. Es mi hermana en el arte y hemos sido profesores juntos por 3 años. Encargados del departamento artístico de un colegio, donde ella impartía música y yo arte visual. Bueno, nos las trajimos desde Cuba, qué bueno que podamos traer gente valiosa desde todas partes del mundo. Tú sabes, Pedro, que a mí me llama la atención esto de este diplomado, ¿verdad?, que ella ha hecho en arte, en este tipo de arte. Quisiera que tú nos hablaras un poquito de esto, Yarelis, y también que nos hablaras de cómo te introduciste en el mundo del arte. Y se me ocurre ahora aquí sentada con ustedes, con Pedro Pablo y con Yarelis, que háblame un poco, Yarelis, también de qué tan musicales son los cubanos. Yo creo que los cubanos siempre como que, bueno, la verdad es que son muy alegres todos, pero además son muy musicales, cantan, generalmente entonan. Háblame un poquito de esa parte. Bueno, son 3 preguntas que me has hecho al mismo tiempo. Sobre la musicalidad de los cubanos, creo que no hay mucha diferencia con la musicalidad de los dominicanos. Somos islas calurosas. Bueno, es verdad que somos bien musicales nosotros también, ¿eh? Sí, somos muy rítmicos, o sea que nos gusta mucho el baile y obviamente también la melodía, utilizar la melodía como sistema de comunicación para expresarnos. Sobre la segunda pregunta que me hiciste, que es... este diplomado que has hecho. Ok, la primera, entonces mi diplomado es en patrimonio musical. El patrimonio obviamente abarca esferas de la historia de la música en todas sus dimensiones. Lo estudié básicamente por una preocupación, que es salvaguardar toda la historia, todo lo que se va realizando, no solo en siglos anteriores, sino también en la contemporaneidad. ¿Tú estudiaste este patrimonio musical basada en alguna época o en algún ritmo? Porque la música es tan amplia. ¿En qué te especializaste tú en esto? Ok, mi tesina de especialización fue en el rescate y digitalización de rollos de pianola. ¿Saben? Los pianos estos que salen en los dibujos animados que suenan solos. Que tocan solos. Entonces ellos tienen unos rollos de papel con un código en puntos y rayitas, como parecido al código Morse, pero que eran rollos de pianola que se habían picado en Cuba por el compositor Ernesto Lecuona, en el cual había partituras desconocidas del propio compositor y que si se volvían a pasar por una pianola corrían el riesgo de perderse y perder esa música que la historia no conociera que existieran. Entonces, a través de unos programas de computación y demás, decodifiqué aquello y preparé un disco con música no conocida de este autor, y esa fue mi tesina. Yarelis, ¿qué hace que una pieza musical o cultural de cualquier género se convierta en patrimonio? ¿Quién decide eso y por qué?
Bueno, eso es una pregunta complicada. Obviamente decide la aceptación de la pieza, decide la calidad de la pieza, también de quienes la crearon, quienes la disfrutan, del momento histórico en que se estrenó, que se haya escuchado. Sí. Decide también la representatividad de la sociedad que esa pieza musical pudiéramos decir que la trascendencia cultural que alcance. Toda la trascendencia cultural que está en el momento en que ella no solo fue creada, sino que ella permanece en la historia. Y eso obviamente se considera patrimonio. También un patrimonio que es un patrimonio que no es un patrimonio que podamos tocar, que es todo aquello que es creado y no intangible, que es todo aquello que se ha creado, pero que no está en papel, que no está en disco, que no está en algo que nosotros podamos ver y poder tocar. O sea, que ese patrimonio intangible que son las personas, los creadores, los músicos que han interpretado esta obra, pues también pertenecen a la historia de ella misma. O sea, esto es lo que ustedes se quisieron enfocar, este patrimonio que no ha sido llevado a la misma historia en algo tangible, ¿no? Exacto. Interesante. Y es un patrimonio que obviamente la humanidad debe conocer y debe también guardar como un tesoro válido para la historia, no solo de una localidad o de un país, sino también del mundo. Sí, porque son como eslabones que de no quedar para la historia, como que se pierden, ¿verdad? Sí. Y entonces es un bache que hace que no entendamos posiblemente un periodo, un estilo. Pero, ¿sabes? A mí me llamó la atención, Yarelis, esto que nos hablas, tú dices que se llama el pianolam. Esto, sí, pianola, se llama pianola. El pianola es cuando el piano toca solo con un programa, pero ¿cómo se hacía antes? No, son antiguas. Realmente ahora se hacen eléctricas, programadas. ¿Y cómo se hacía esto antes? Pensamos en las cibernéticas. Existen las pianolas eléctricas o las pianolas de mano. O sea, antes se hacía con pedal y con una mano. Con un truco parecido al de las cajas de música. Exacto. Y por otro lado, las existen electrificadas. Cuando empezó la electricidad a utilizarse, fueron de corta duración, pero sí tuvieron, digamos, un éxito notable en las casas cubanas de principios del siglo XX. Muchos músicos cubanos vivieron de picar rollos de pianola y de componer para rollos de pianola. Wow. Y también en Venezuela, en Brasil y en algunos países de Latinoamérica donde hay colecciones importantes de este material. Obviamente en España. ¿Y por qué se usaba esto? Porque en el cine lo vi muchas veces, pero ¿por qué en Cuba, en Venezuela, como has mencionado tú ahora, Yarelis, hubieron músicos que vivieron de este tipo de composiciones, vamos a decir? ¿Cuál es la diferencia de una composición de pianola que el piano va a tocarse como si fuera solo a otro tipo de composición? Estamos hablando en un momento en que la industria discográfica estaba surgiendo. Entonces, las amenizaciones en las casas, en las reuniones familiares, obviamente las hacían la muchacha de familia que normalmente tocaba piano o violín, o el joven de familia, y estos instrumentos pues pasaron a ser, digamos, que el bisabuelo del karaoke hoy día. Sí, entonces en esas rollos de papel, pues entonces no solo había música, sino también que se escribía el texto de la canción y las personas se acompañaban y amenizaban sus fiestas con estos instrumentos que eran obviamente mucho menos costosos que los tocadiscos o los magnetófonos o otros aparatos. O que contratar un pianista también fijo. O que fijo. contratar a un músico fijo. Entonces, ¿de qué época estamos hablando? ¿Cuándo estamos comenzó hablando la pianola? entre los años 20 y los años 40 del siglo XX. Señores, todo lo que conocemos ha pasado en el siglo XX. ¿Qué siglo tan de luces? Sí, así mismo. Que no fue el del humanismo, que fue al que se le llamó el siglo de las luces. Señores, vámonos a la pausa y volvemos con Yarelis Domínguez y Pedro Pablo Reyes. No se vayan. La Junta Central Electoral agradece a los ciudadanos y ciudadanas que cumplieron con su deber y obtuvieron su nueva cédula de identidad y electoral, contribuyendo a hacer exitoso este proceso. Si aún no la has renovado, te invitamos a visitar de lunes a viernes en horario regular nuestros centros de cedulación en el país y en el exterior. Más información en las redes sociales y en nuestra página web. Renovando tu cédula, contribuyes a fortalecer la identidad nacional y nuestra democracia. Y ahora puedes obtenerla mucho más fácil, rápido y gratis. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.
Continuamos aquí con Yarelis Domínguez, musicóloga cubana, que está radicada aquí hace varios años y es nuestra amiga personal y compañera de trabajo. Yarelis, inicialmente en el programa, Mónica te preguntó el por qué era tan notorio la musicalidad de los cubanos. Y más que nada, yo noto y admiro mucho ese apego que ustedes tienen, esa dependencia a lo que es todo lo que tiene que ver con la música para ustedes vivir en su cotidianidad. Sí. Entonces me interesa que tú expongas algo porque ya sé que conoces lo que es la musicoterapia y que sabes cómo se usa eso y lo importante que es para todo el sentir humano. Sí, bueno, obviamente para nosotros es importante no solo la música, sino cualquier aspecto de nuestra cultura. Hemos sido educados en eso, tenemos una infraestructura creada desde el Estado hacia la infancia, donde hay varios niveles de enseñanza educativa y se forman los estudiantes hasta la licenciatura, maestrías y doctorados. Es bueno destacar que el Estado, como dice Yarelis, apoya mucho la formación musical, que es algo que nos falta un poco en la República Dominicana. Por no decir bastante. Ok, es un programa artístico que va a todas las esferas culturales, no solo la música de concierto, profesional de concierto, sino también el desarrollo de otras esferas, la música popular y la música folclórica, y sobre todo en la preservación de lo que es el patrimonio artístico cubano en sentido general. Es un ámbito amplísimo y esto apunta a que no es entonces fortuito que el cubano sea musical como a veces uno piensa. Fíjense que hay un apoyo específico y dirigido, como dice Yarelis, en los colegios y en todas las esferas para que se desarrolle esta música que parecería ser espontánea, pero es inducida. Bueno, hay dos aspectos, o sea, no se puede ser músico sin tener talento. Obligatoriamente, claro. Sin tener talento. Pero se va trabajando de generación en generación y llega un momento que ya es natural. No solo eso, sino que el sistema hace que tú descubras muy tempranamente un talento y que lo encamines más fácilmente hacia dónde va, porque ya es una forma de vida. Sí, obviamente, el sistema está diseñado para niños pequeños, desde 6 años, en el caso de la música, en el ballet un poco más pequeño, 4 o 5 años, en el teatro, las artes plásticas un chin más grande, con más madurez. Y obviamente en las artes escénicas también comienzan pequeños, algunas compañías como La Colmenita, que ha estado aquí en República Dominicana en varias ocasiones, pero se estudia, o sea, profesionalmente ya a partir de bachillerato. Lo de la musicoterapia que me preguntaba Pedro Pablo, obviamente es también otro de los intereses que he tenido durante mis años de estudio por los efectos que causa la música como sistema de comunicación en el ser humano y toda la posible ayuda que pueda dar a las personas en cualquier esfera, no solo en la prevención de algunas enfermedades como el Alzheimer, la demencia senil, sino también en la colaboración para que todas las esferas de nuestro cerebro se conecten en pos de que el aprendizaje de los estudiantes y de los niños y en personas a lo mejor que han vivido una experiencia que ha perdido memoria, un caso de un accidente y a través de música se pueden ir recuperando. Cuando hablamos de musicoterapia, Yarelis, ¿a qué tipo de música nos referimos? ¿Con qué tipo de música ustedes trabajan para ayudar pues al cerebro, a la mente, a la actitud, a la emocionalidad de esa persona? Explícanos un poquito cómo se trabaja bueno, esto. Te voy a comentar, Mónica, que no hay un tipo de música específica. Hay muchas músicas que se han comprobado científicamente que tienen determinados efectos, o sea, no es para nadie desconocido lo del efecto Mozart, la música barroca para cuerdas, en caso de las embarazadas, para desarrollar concentración en el bebé, inteligencia y otro tipo de cosas, pero sí, obviamente depende del caso, de la personalidad, del paciente que se está trabajando, de la enfermedad que tenga, si una necesidad educativa especial. Quería también preguntarte eso, o sea, también tomarías en cuenta o debe tomarse en cuenta el aspecto cultural del paciente, de la persona, porque la música es un idioma, si le gusta cierto tipo de música, uno pretendería usar una música que le fuera familiar. Obviamente. ¿Esto hay alguna comprobación, Yarelis, acerca de cómo ha influido esto en el cerebro de las personas que han sido trabajadas como musicoterapia? Sí, hay muchísimos estudios científicos de universidades prestigiosas, incluso se ha investigado el cerebro de grandes músicos. Hay un documental muy extenso, pero que puede invitar a los amigos televidentes que lo consulten
consulten en YouTube, que es sobre el estudio de cerebro de Sting, el compositor y rockero y vocalista, y da un parámetro muy interesante sobre el desarrollo de sus esferas de cognitivas y también sobre el desarrollo de sus esferas talentosas en el cerebro. Entonces, los puedo invitar. ¿Tú has trabajado con esto? Sí, he trabajado con esto, primero en Cuba durante el periodo de unos cursos escolares con niños con retardos situacionales, y luego he hecho algunos experimentos aquí un poco más aislados, hasta que recientemente queremos empezar a hacer un proyecto de asignaturas extracurriculares en el colegio donde trabajo, algunos trabajo con niños con algunas necesidades educativas especiales, en enseñarles instrumentos musicales y empezar a aplicar algunos de nuestros modestos conocimientos en estas esferas. Tengo entendido que Pedro Pablo también está involucrado en este proyecto, claro, que van a desarrollar. Bueno, vámonos a la pausa y cuando vengan nos explican un poco en qué consiste y cómo van a poder ayudar a los distintos tipos de niños a partir de la música, que es un proyecto tan lindo y, como dijimos, tan necesario en nuestro país para poder despertar ese sentimiento acerca de la música que tenemos bastante arraigado los dominicanos, pero que a veces lo perdemos por falta de desarrollo en las escuelas y por lo rápido que a veces llevamos la vida. Volvemos. La Junta Central Electoral agradece a los ciudadanos y ciudadanas que cumplieron con su deber y obtuvieron su nueva cédula de identidad y electoral, contribuyendo a hacer exitoso este proceso. Si aún no la has renovado, te invitamos a visitar de lunes a viernes en horario regular nuestros centros de cedulación en el país y en el exterior. Más información en las redes sociales y en nuestra página web. Renovando tu cédula, contribuyes a fortalecer la identidad nacional y nuestra democracia. Y ahora puedes obtenerla mucho más fácil, rápido y gratis. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Bueno, hemos hablado de proyectos desde la escuela, para los niños, para despertar muchísimas cosas. No solamente pues un apego o algo que tengamos para desarrollar la música, algún don que tengamos, sino también para calmarnos, para muchísimas cosas. Entonces yo quisiera que Pedro Pablo y Yarelis nos explicaran sobre este proyecto que tienen en una escuela, creo que en una antigua Montessori, ¿no? ¿Cómo van a hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo lo van a hacer? Y dentro de un programa escolar, ¿en qué lugar se enmarca este proyecto con música? Bueno, lo vamos a hacer en las tardes, después que los chicos terminaron obviamente su currículum docente, o sea que son disciplinas extracurriculares, y los vamos a ir induciendo en el mundo de las artes, o sea, no solo la música, sino que allí van a dar clases de actuación, van a dar clases de pintura, van a dar clases de canto. O sea que es artes en general. Es artes en general, postura, imagen, obviamente para ir formando un individuo capacitado para enfrentar a la vida en cualquiera de sus esferas, y sensible obviamente hacia cualquier emoción, a la admiración hacia el otro ser humano, al respeto a la diversidad, al respeto a los que lo rodean y obviamente al amor hacia las artes. O sea, tú me hablas, Yarelis, por lo que dices, pues intuyo que tú consideras que el arte te da una sutileza, que tú miras la vida diferente, que puedes desarrollar otras características como el respeto, el amor a través del arte. Sí, claro, el arte trabaja con las emociones, trabaja con todo lo que es la inteligencia emocional de las personas. Una persona que es educada en un medio de sensibilidad, en un medio de apertura hacia la imagen artística, hacia la música, hacia la escena, es una persona que desarrolla grandes capacidades emocionales y una capacidad de comprensión amplia, obviamente es un individuo mejor cada día. Definitivamente, yo creo que hay un factor que es fijo, no importa la disciplina, no importa el estatus del artista en el arte, y es que el arte siempre une. El artista trabaja para los demás. Mira, tú has tocado un punto interesante, porque inclusive a mí se me ocurría antes de tú hablar, Pedro, hacer la pregunta de que si hay artes que pueden desarrollar violencia por ser artes hay tipos de música, incluso hasta de rock, de rap,
que se ha dicho, bueno, pero es una música que más bien despierta violencia, pero ahora con esto que tú también... Sí, porque además mira qué interesante, lo que tú acabas de decir es interesantísimo. El artista trabaja para los demás y los demás esperan el resultado artístico de ese artista. Es muy importante lo que tú acabas de decir porque ahí volvemos a lo que es el sistema. Esos muchachos que están pintando o están dando unos sonidos muy agresivos, es una llamada de atención social. Y obviamente quizás el medio lo está demandando también, porque si no, no triunfaría. Sí, no, y el artista, que es el joven, lo que está es expresando qué es lo que tiene, entonces debe ser una llamada de atención. Sí, obviamente el arte es un reflejo. Pero de ¿hasta dónde puede coartarse? O quizás no es coartarse la palabra, sino canalizarse entonces. Yo diría que realmente no es canalizar, sino dar la oportunidad de expresión y obviamente en algún momento habrá que canalizar calidad, qué tipos de talentos a desarrollar y demás, pero sí dar la posibilidad de expresión a todos los seres humanos de una manera natural, no solo con técnicas avanzadas, sino esperar obviamente cuál de las esferas era con las que ellos se van a sentir más cómodos y a partir de ahí entonces iniciar técnicamente a inducirles cualquier actividad artística en la que ellos escojan, en la que el talento también los haga más destacables y obviamente en la que se puedan comunicar mejor. Vivimos la época donde la libertad es pues vamos a decir, la antorcha, ya todos abogamos por ella y el arte es una manera de libertad, aunque como dije anteriormente también pudiera a veces pues llevarse por un cauce donde fuera mejor, principalmente cuando hablamos de niños, cuando pudiera pues fomentar agresividad, pero yo por eso lo menciono, cuando hablamos de arte, la libertad es algo sumamente importante y no se sabe nunca pues en qué puede desarrollar un nuevo estilo que demande la sociedad, o sea, obviamente. Sí, pero mira, yo creo también que es importante, nosotros como profesores debemos estar conscientes de eso, que tú también lo eres, profesora. Hay una parte del artista que se llama la conciencia. La conciencia del artista, no importa la edad, hay que irla formando desde que se pueda. Y eso ahí interviene también el factor histórico. Cuando usted le enseña a un niño el porqué de las distintas épocas y qué representaba ese artista en esa época, el niño comienza a verse él, qué es lo que él va a representar, por qué él es agresivo. No es lo mismo y un él, artista cuando él tiene conciencia de que él está manifestando agresión, porque es lo que tiene, ahí hay un cambio ya. Y tú sabes que yo creo que el artista pudiera comenzar con cierto estilo agresivo, pero él mismo se da cuenta de lo que, o sea, por eso, por la conciencia, sí, si se le crea la conciencia, si el educador le dice, mira, la música funciona de esta forma, cuando tú estás de esta forma, tú produces este tipo de música, no estoy hablando de estilo, ni de cultura musical, sino de lo que tú transmites en la música, en la pintura, y el hecho de en el espacio que diseñas, líder de un gran grupo, yo creo que le da una responsabilidad social al artista que canaliza siempre en forma positiva. Sí. ¿Verdad? Pero yo creo que todos los artistas no son agresivos, estamos yéndonos un poco... No, para nada, los menos. Digo que si pudiera, mi observación es que si pudiera un joven comenzar con algún matiz agresivo, él mismo, al darse cuenta de su responsabilidad cuando crea un estilo, va a eso a cambiarlo antes inclusive de crearlo. Claro. Obviamente, y además a medida que va reconociendo no solo su historia anterior, sino la historia mundial y en qué momento está ubicado, que es lo que decía Pedro Pablo, pues eso le va a permitir expresarse mejor y obviamente canalizar sus ideas desde otro punto de vista, aunque no debemos olvidar que el arte es un arma muy poderosa, mucho más poderosa que las armas bélicas con las que el mundo hoy día juega tanto y se hacen tantas cosas feas. Yo tengo mucha fe en que la mente y el poder de los artistas puede hacer e ennoblecer todas las almas de las personas. Entonces es una vía también como de sensibilizar a aquellos corazones duros que no respetan, digamos, las libertades de todo el mundo. Me refiero al terrorismo. Claro, en este momento tan importante. Tanto es así, señores, que vemos que la historia recuerda más el arte que incluso las mismas guerras, que las cosas violentas. Lo que se recuerda de la historia
principalmente es su arte. El arte trasciende, y no solamente trasciende en la historia, trasciende en el momento, porque muchas veces nos hace llorar, reír, estar alegres, estar tristes, o sea que el arte nos llega al alma, y de ahí su importancia, ¿verdad, Pedro? Así mismo es, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a darles las gracias a Yarelis Domínguez por estar aquí con nosotros. Ya Pedro Pablo la comprometió a volver y a traer también a su esposo Jorge Luis Garcel para que nos hable y nos toque un poquitico de guitarra, con esa guitarra que habla, como hemos dicho aquí. Gracias, Pedro, gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos, y vuelvo a vernos mañana con un tema distinto. Volvemos.